Bienvenidos a todos a la tercera Feria Virtual del Libro Colombia, organizada por la Confederación Internacional del Libro. Nos complace presentarles el libro titulado Viento en Popa, Apuntes de un Marinero, del presente autor Francisco Guillermo Gauto Fleitas. Pueden iniciar. Bueno, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es María José Ortiz, yo soy periodista de la Confederación Internacional del Libro. Y para guiarnos un poco el día de hoy nos acompaña un hombre cuya vida es un testimonio de servicio a la cultura y a la educación. Él es paraguayo, magíster en educación, docente universitario con más de 30 años de experiencia en su labor y es un artista premiado como cantante, guitarrista y compositor. El día de hoy, Francisco Guillermo Gauto Fleitas nos presenta su libro Viento en Popa, Apuntes de un Marinero, y básicamente en la sinopsis de su libro es un relato fantástico basado en hechos reales que impulsa pilares sociales fundamentales como Dios, la patria y la familia, siendo esos tres pilares los fundamentales del libro. Y es una obra que nos invita a valorar, en este caso, nuestras tradiciones para construir una sociedad más fuerte y segura. Es por eso que le damos paso a Francisco Guillermo. Quiero que nos comentes el día de hoy cómo te encuentras. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Realmente es un placer para mí estar en esta feria tan prestigiosa después de un arduo y largo trabajo, tanto en lo que se refiere a la educación y a la difusión de la cultura. Yo soy un artista, soy un difusor cultural y esta área de la literatura, de escribir, fue algo que despertó mucho más fuerte en mí en estos últimos 3 años. De hecho, siempre desde jovencito, fui un poeta, trabajé también en diferentes proyectos de lo que se refiere a la poesía, pero fundamentalmente este libro, Viento en Popa, fue uno de los que tuvo más pronunciada repercusión en el gusto del público lector. Así que para mí realmente sería como mi niña bonita este libro, porque realmente tiene mucho que contar, mucho que ver con la vida que pasamos los jóvenes que en su momento servimos a nuestro país en las Fuerzas Armadas, específicamente en el comando de la Armada Nacional, en la Marina. Conocimos muy buenos amigos, pasamos bellos momentos de camaradería, de disciplina, y eso realmente marcó mi vida en forma positiva, y eso es lo que procuro de compartir con este libro. Muy interesante y realmente, bueno, vuelvo y reitero mi bienvenida. Y para la primera pregunta que quiero hacerle es ese título que le puso usted a su libro Viento en Popa, Apuntes de un Marinero. ¿Qué inspiró ese título? O sea, ¿cuál es el trasfondo del título de su libro? Bueno, el título es un significado global, diríamos, en lo que se refiere a una llamada a empujar las cosas siempre hacia adelante. Porque en una embarcación el viento que viene de la popa, que es la parte trasera de la embarcación, es la que hincha las velas y las empuja a la nave con más velocidad hacia adelante. Y cuando uno dice viento en popa, siempre dice que todo está marchando bien, que todo va bien, que todo va para adelante, que todo va con buen rumbo. Por eso digo viento en popa, porque este libro yo lo escribí aproximadamente hace 2 años, después del primer encuentro que tuvimos festejando los 28 años de egreso como oficiales de la Reserva de nuestro país. Sí. Y nos volvimos a encontrar los 37, 36 realmente, porque uno ya había fallecido, pero nos volvimos a encontrar
Y allí volvimos a compartir nuestras anécdotas, nuestros recuerdos, y ahí surgió la idea de plasmar eso en un documento, por llamarlo de algún modo. De hecho, que es un documento, diríamos así, relatorio, porque queda en el papel, todo lo que queda en el papel, tal vez no sea un documento legal o un documento, ¿cómo se dice?, formal, pero es un documento y porque ahí relata ciertas cosas y ciertas experiencias vividas. Y allí, entonces yo quiero hacer un llamado también a las nuevas generaciones de jóvenes para que vivan esta hermosa experiencia que significa el conocimiento de nuestra historia, el vivir momentos de disciplina con otros jóvenes como yo lo fui, y donde justamente en una de en las primeras páginas dice, la naturaleza nos hizo nacer diferentes, pero el CIMEFOR nos igualó, dice. CIMEFOR significa Centro de Instrucción Militar para Estudiantes y Formación de Oficiales de Reserva. Está destinado netamente a jóvenes que están estudiando el bachillerato, lo que sería acá la preparatoria, le dicen en otros países, lo que sería la preparación antes de entrar a la universidad. Y eso es lo que significa. Hacemos un llamado, porque ahí estuvimos jóvenes de todas las raleas sociales y económicas. Gente que estuvo en los colegios más exclusivos de nuestro país, con gente como yo que estuvo en un colegio popular, y allí todos vivimos la misma experiencia, todos compartimos de igual, yo creo, y como digo en una parte también, yo creo que ese es el único lugar en muchos en el que realmente fuimos todos iguales. Y rescatando también un poco lo que nos comenta, su obra básicamente habla también de las tradiciones, ¿cierto? Entonces, dentro de esos pilares que recordábamos al inicio, que son el amor, la patria, y pues en este caso hablando también un poco de la fe, ¿usted qué piensa que su libro le puede ofrecer a las futuras personas que lo lean en cuanto a esos tres pilares? ¿Sí? Porque muchas veces esos tres pilares se nos olvidan un poco con el día a día, con el caminar, pero ¿usted qué considera que puede dejarle a las futuras personas que lo lean, teniendo en cuenta pues eso que nos está comentando? Sí, justamente nosotros aprendimos mucho de nuestra cultura en filas de la Marina, de los jóvenes, porque siempre teníamos una rutina de recordar a nuestros héroes, a nuestros prohombres. Y eso hace que la memoria de un pueblo siga vigente y siga viva. Y eso se consigue, retener eso como un aprendizaje significativo, se consigue con la repetición, con ir eso siempre repitiendo y recordando. Y por medio de este trabajo, yo doy este mensaje, este llamado de que vengan y vivan esta experiencia que es muy edificante. Allí nosotros todos los días a la mañana teníamos diferentes horarios de formación. A las 5 de la mañana se hacía la primera y éramos jóvenes de 17 años. Yo ingresé a las Fuerzas Armadas en mi país con 15 años y egresé como oficial de reserva a los 18 años. Eh, Tenemos diferentes momentos en los que siempre vamos recordando la historia de nuestro país, quienes hicieron posible que el Paraguay siga siendo un país libre y soberano, qué pagaron, qué precio pagaron nuestros padres y nuestros abuelos para que nosotros podamos nacer en una patria libre, en una patria independiente, en una patria fuerte. Dicho sea de paso también, no existe un gobierno, una patria perfecta, ¿verdad? Así como tampoco existen padres perfectos ni hijos perfectos, eh, pero dentro de todo vamos moldeando, fuimos moldeando nuestro carácter, nuestro espíritu de cuerpo. El espíritu de cuerpo se refiere
a la capacidad de trabajar en equipo, de soportar las angustias, los dolores, el cansancio, porque la disciplina militar tiene sus exigencias y nos enseñó a autodisciplinarnos y a tener una idea clara de que en toda organización siempre hay jerarquías, porque o si no se convierte en un caos, en una anarquía, porque como decía uno de mis amigos, uno de mis camaradas también, no todos podemos ser generales y no todos podemos ser soldados. Siempre va a haber una jerarquía y allí una de las cosas que uno aprende es a entender que la organización, sea cual fuere, requiere de jefes, mandos medios y soldados en diferentes aspectos. Y eso nos formó, nos hizo unidos, nos hizo respetuosos de nuestros mayores, porque con eso nosotros relacionamos la historia de nuestro país. Nuestros mayores fueron los que construyeron nuestro país a base de muchos sacrificios. Sabrán ustedes que Paraguay enfrentó las dos guerras más grandes de Sudamérica en el siglo XIX y en el siglo XX. En el siglo XIX casi costó el exterminio de la nación paraguaya, con el 85% de la población caída en combate, incluyendo a su presidente, que murió en la última batalla de Cerro Cora, frente a su ejército, uno de los pocos presidentes que murió frente a su ejército. Y eso nosotros siempre vamos recordando y diciendo también a las nuevas generaciones, amen su país, amen como lo amaron nuestros mayores, que lo dieron todo. Y dentro de eso también recordamos a un pilar fundamental de la formación antropológica del ser humano, que es la fe. Porque el hombre, antropológicamente hablando, necesita algo superior en lo que creer. Allí eso ya puede diversificarse en diferentes credos, ¿verdad? Pero en la naturaleza misma antropológica y sociológica del hombre está la necesidad de creer en algo superior que, dicho sea de paso, como nosotros sabemos, el principio de la causalidad es un principio inviolable, todo tiene una causa. Entonces, eso por ahí nosotros fuimos también cultivando nuestra espiritualidad y también el respeto a las tradiciones de nuestro país. Allí, como ustedes sabrán, nosotros hablamos dos idiomas en Paraguay, el guaraní y el castellano. Sí, Y los dos lugares donde más se hablan el guaraní es en el ámbito militar o policial, en el ámbito futbolístico. Todos los equipos de fútbol dan la educación en guaraní, mayoritariamente en guaraní. Y eso es lo que nosotros vivimos allí, experimentamos algunos obviamente por razones de que son hijos de extranjeros, no tenían acceso a un fluido guaraní, pero lo aprendieron con nosotros. Y hoy siempre recordamos eso, ¿verdad? Que a veces en forma de broma le decimos, vos no hablabas ni una palabra en guaraní, saliste hablando mejor que nosotros. Y todo eso lo vivimos allí, en ese ambiente de camaradería. Y eso es lo que nosotros queremos ser. Yo quiero invitar a las nuevas generaciones a que se animen a vivir la maravillosa experiencia de estar sirviendo en ese aspecto a su país. Porque siempre después de todos estos años que pasaron, nos dimos cuenta y dijimos, es cierto, la mejor etapa de la vida de un varón, de un hombre, es el colegio secundario y el servicio militar. Eso nosotros llegamos a entender, porque solamente las cosas más espectaculares, geniales, las vivimos en el colegio y en el servicio militar. Y eso es lo que yo estoy compartiendo aquí. Y quiero realmente que ojalá pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible para que pueda llegar también ese mensaje de patriotismo, ese mensaje de amor a su país, a su historia, a sus tradiciones. La tradición marinera es antiquísima, centenaria,
milenaria, si se quiere, porque ustedes sabrán que, por ejemplo, uno de los pueblos navegantes más antiguos son los fenicios, que prácticamente colonizaron toda Europa. Y siempre hay una tradición marinera que se mantiene a través del tiempo. Y eso nosotros recibimos y lo vamos pasando a las nuevas generaciones. Y ya que me comenta esa historia tan bonita de vida que usted tiene, también habla de los mejores amigos que un hombre puede tener en su vida, Fíjate. ¿sí? Y algo que le quiero preguntar es, para usted, ¿qué es lo más valioso que en este caso, como me comenta, que la vida militar y la docencia le han enseñado sobre lo que es la lealtad y el trabajo en equipo? Sí, justamente. El trabajo en equipo nos enseñan justamente porque nosotros obviamente somos inherentemente una especie social. El ser humano no es como el leopardo que vive solo o como otras especies. Nosotros necesitamos relacionarnos, esa es nuestra naturaleza. Y dentro de todo, dentro de esa naturaleza social que tenemos, necesitamos indefectiblemente aprender cómo convivir en sociedad, cómo saber dónde comienzan mis derechos y dónde terminan para no vulnerar los derechos ajenos. Y también cómo uno puede trabajar y optimizar los resultados de su trabajo por medio de la cooperación, en este caso, entre los camaradas. Nosotros teníamos muchas actividades que cumplir rígidamente, desde las 5 de la mañana, hora del desayuno, hora del almuerzo, y todo pasaba por revista. Nos formábamos, nos revisaban el cabello, la barba, el pañuelo, el peine, las hebillas brillosas, los zapatos. Todo eso nos iba formando en la pulcritud y en el sentido de que cuando uno estaba mal, todos éramos castigados. Nos quedábamos mediodía o hasta la tarde sin salir, o ese tipo de disciplina que nos tenían, que nos imponían para poder hacer crecer en nosotros la semilla de la disciplina y el saber por qué que también todo, necesariamente todo tiene una consecuencia. Cuando uno falla en algo, eso después le vuelve con un resultado no favorable a su vida. Y eso es lo que nosotros aprendimos también allí. Y aprendimos también a entender que muchas veces hay entre nosotros, porque no todos somos iguales, gracias a Dios, había entre nosotros gente que siempre tenía un poco más de fragilidad física o fragilidad moral, se derrumbaba con más facilidad moralmente. Y nosotros allí nos uníamos para llevarle sobre nuestra espalda, por llamarlo de algún modo, a ese camarada que tenía más dificultad, porque eso es lo que en definitiva, como dice también en el libro, nos preparan para lo peor ahora, en buenos tiempos. Para ese tiempo que ojalá nunca venga, se le prepara a los ciudadanos, porque la autodefensa es un derecho fundamental. Uno tiene el derecho a defenderse, pero para eso también debe saber hacerlo. Y eso es lo que nos enseñaron básicamente, a tener una noción de lo que es la dignidad personal y la capacidad de alguna vez, Dios no lo quiera, tengamos que defendernos. Y bueno, dentro de todo eso floreció esa camaradería, porque eso, toda esa experiencia vivida suelda de una manera indeleble, por llamarlo de algún modo, la amistad, en que gente que no estuvo en eso nunca va a poder saber lo que nosotros vivimos. Y eso es lo que nos hace cada vez más unidos. Claro, y dentro de su libro que me comenta un poco de qué trata, ¿sí? A modo Sí, muy en cuanto a la vida militar, en cuanto a lo que se vive allí, en cuanto pues obviamente a las personas que hacen parte de ese conjunto de seres que lo acompañaron a usted en esa travesía. Quiero que nos comente un breve resumen abordando todo su libro. ¿Usted qué considera que es lo más importante de ese libro específicamente?
Justamente, sí, justamente. El libro comienza con un relato en una cancha de barrio, donde hay un Ujú. grupo de niños y gente que están jugando al fútbol, porque en donde yo vivía, yo soy asunceno, soy de Asunción, pero Sí. cuando yo era niño en esa zona era todavía muy agreste, había mucho campo libre, muchos lugares, y como en cada barrio hay 5 o 6 canchas de fútbol, en patios así que prácticamente eran propiedad del municipio. Bueno, ahí empieza donde hay un marinero, una persona extraña que no era de esa zona, la gente no le conocía. Después se descubrió, dice en el libro que era el primo de uno de los que estaba jugando fútbol allí y que era un marinero que estaba ya por terminar su servicio, estaba por jubilarse y estaba viniendo buscando ya la tranquilidad de a poco en esa zona. Y allí nosotros decía que los niños se sentían curiosos de saber quién era ese hombre. Ahí se le empezaron a acercar y a hacerle preguntas y él empieza a contar que era un marinero, que trabajaba en un barco, que era, alguna vez fue joven, fue también lleno de dignidad, luciendo su uniforme, yendo en su barco a hacer su trabajo, ¿verdad? Y ahí va contando él y va enviando algunos emisarios después cuando él no podía venir, que son justamente los camaradas míos, que yo les pongo allí como los supuestos emisarios. Todos los nombres que están en el libro son reales. Las profesiones de los protagonistas son reales. La condición en la que están, porque uno de mis camaradas está en silla de ruedas por una mala praxis, él también aparece con su silla de ruedas, con sus hijas que le acompañan, y van dando cada uno de ellos un mensaje, van trayendo. Hoy vamos a hablar de la disciplina. Y bien, yo soy el oficial fulano de tal, digo, la disciplina significa esto, y los niños le escuchan. Y después a la siguiente viene otra persona con otro aspecto, y trae otro mensaje. Hoy vamos a hablar de la fe. Y bien les comenta. La fe es y cada uno le pregunta cosas y así. Viene otro y le habla, hoy vamos a hablar de la pulcritud, hoy vamos a hablar de la nobleza. Cada uno le va dando una enseñanza hasta que Sí. al final llega el momento de que los niños crecen y se separan, van en diferentes rumbos y al final viene otra vez otra gente y empieza a buscarle, otros emisarios a procurar de reunirles y van a la casa de uno de los protagonistas y le dicen, vamos a reunirnos en el día en que vamos a tener un momento para poder compartir nuevamente entre nosotros. Y ahí van y se encuentran con el comandante, que es justamente el capitán de navío Gustavo Román, que todavía está con vida y que comparte con nosotros. Y ahí va él diciendo, tenemos que llevar nuestro mensaje, así como cuando ustedes se vestían de blanco, eso significaba buenas noticias, porque un marinero para vestir de blanco tiene que haber pasado mucho, disciplina, tuvo que haber sudado, tuvo que haber hecho un sacrificio grande para tener el honor de vestir su uniforme blanco y eso significa una buena noticia que recorre las calles llevando ese mensaje de disciplina, de amor a la patria, y de que realmente el sacrificio siempre tiene sus buenos resultados. Y ahí al final él baja del colectivo del transporte y va a presentarse, a hacer su servicio y por fin llego aquí donde tanto escuché de este lugar y hoy lo piso por primera vez. Y comienza de nuevo la aventura, pero esa será otra historia. Dice, Ese es eso. para dar, para dar pie a un segundo tomo, que es lo que estoy trabajando en eso ahora. Ah, bueno, no, súper bien, realmente muy interesante su libro, muy interesante todo lo que nos comenta junto con su historia de vida militar, pues para nadie es un secreto que obviamente la vida militar implica mucho esfuerzo, sacrificio, mucho dolor, muchas cosas, pero pues en medio de todo, su libro nos recuerda un poco que
es bueno también recordar lo que pasó antes de que nosotros llegáramos a este mundo, ¿no? Porque Sí, pues claro que sí. recordar es como también parte de ser seres humanos, porque es como un momento para reflexionar sobre qué cosas pasaron, cómo pasaron y de qué forma pues podemos en el día de hoy evitarlas, ¿no? O saberlas afrontar. Sí. Así Entonces mismo, me sí, parece muy importante. sí, es muy importante y ojalá llegue a la mayor cantidad de gente posible este mensaje, porque cada uno de los enviados, como se dice en este libro, va trayendo un mensaje, va trayendo un mensaje y al final se termina en una reunión final con el brindis del marinero, que es un brindis que se trae de cientos de años atrás y nosotros aprendimos ese brindis porque en las reuniones también hacíamos el brindis compartiendo y ahí está totalmente escrito lo que es el brindis del marinero y donde va diciendo toda la tradición que uno tiene que defender, que a la mujer hay que amarle, que hay que respetarla, eh, que todo eso es muy positivo. Yo creo que porque nosotros que todavía creemos en la caballerosidad, creemos que la mujer es lo más hermoso de este mundo, defendemos ese tipo de cultura. Claro, pues no, nuevamente muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Ha sido un honor pues conversar en este espacio con usted. Y cuéntenos por favor en qué plataformas, si de pronto su libro ya está publicado, en qué plataformas la gente lo puede encontrar y si tiene redes Sí, sociales también. está en la plataforma Amazon. Allí está el libro en tapa blanda, tapa dura, en la versión Kindle también. El libro cuesta $10. Y bueno, uno ingresa allí con mi nombre y el nombre Viento en Popa y ya sale la portada, todo ya está todo ya disponible para la gente y ojalá que les guste porque lo escribí con mucha pasión, lo escribí con mucho amor, procurando de que realmente llegue este mensaje positivo de Dios, patria y familia a todas las personas que realmente puedan tener un interés en construir una sociedad mejor. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. También muchas gracias a todas las personas que pues nos vieron en su momento y nos van a ver. Y bueno, pues nos veremos en una próxima transmisión de la Confederación Internacional del Libro y muchas gracias y te deseo también Así, muchos éxitos. a su completa orden, muchísimas gracias a ustedes también. Un fuerte Bueno, que abrazo. estén muy bien. Hasta luego.